bienvenidos a la entrevista del día en Antofagasta Televisión. Vamos a conversar en esta oportunidad con la diputada Marcela Hernando, semana distrital, y vamos a hacer un recorrido también por varios de los proyectos de ley, la contingencia y lo que ha hecho noticia durante estos últimos días la cuenta pública. Gracias, diputada, por acompañarnos acá en la entrevista de Antofagasta Televisión. Gracias a ti, Carolina, gracias al canal por el espacio y todo. Yo digo la cuenta pública que ha generado más bien decepción, rechazo y cuestionamientos de diversos sectores. Había muchas expectativas en la región respecto de lo que la presidenta iba a tocar en este mensaje del 21 de mayo, sin embargo, mucho de insatisfacción. Y lo que llama la atención es que justamente usted también, siendo parte, ¿cierto?, de la nueva mayoría, criticara un poco este discurso. Mira, antes del discurso, ahora es toda una noticia, ¿sí? Todo el mundo hace noticia a propósito del discurso. Yo creo que tuvo cosas buenas y cosas malas, y así lo dije ese día. A mí me desilusionó mucho la falta de presencia del norte. Es como si Chile perfectamente pudiera existir desde la cuarta región hacia el sur y no pasa nada. Eso en materia de cuenta pública, porque también es cierto, hay que decirlo, fueron menos promesas este año. Hubo mucho más de decir esto hemos hecho y esto falta, podría ser, y no promesas nuevas. En relación al norte, yo reclamo porque siento que fuimos bastante ninguneados, por decirlo, no, ninguneados no, pero en realidad estuvimos poco presentes. Y no solo Antofagasta, yo diría que pasó desde la región 15 hasta la cuarta más o menos, en que no aparecemos, y se nos habían prometido cosas, entonces yo creo que había que dar cuenta de algunas cosas acá en el norte. El intendente la emplaza directamente, dice que lo que más le llama la atención, si bien critica a Paulina Núñez, que fue mucho más enérgica, ¿cierto?, en el disgusto o malestar de esta cuenta, el intendente dice justamente que le llama muchísimo la atención y que en realidad le llama más bien, o sea, a ser parte de lo que la nueva mayoría está tratando de impulsar. Yo siempre he sido bastante, o sea, he tratado de ser objetiva, y si bien es cierto, esta parte es la que escuchó el intendente, porque no escuchó la otra parte. Yo creo que una cosa importante que tuvo el discurso fue sobre los niños. Yo creo que lo que se anunció sobre el Sename y lo que se anunció también respecto del énfasis en pre-kinder, en kinder, en primero, todo el tema de los computadores. Pero es país, no es región, ¿verdad? No es país. Y eso dije, o sea, como anuncios país hubo muchos muy importantes que tienen que ver con educación superior, que tienen que ver con los énfasis que la gente está esperando. Lo de la FP, que yo no creo que sea una solución la FP estatal, pero va a ser un avance. Y yo siento, por ejemplo, mencionó algunas cosas que nosotros hemos trabajado como iniciativas propias, o sea, ustedes deben acordarse que desde el 2014 estamos hablando de algunos proyectos para la discapacidad en materia de cuota en el trabajo, y lo anunció la presidenta, ahora va a ser un proyecto del Ejecutivo. Diputada, pero echó de menos uno de los proyectos regalones, diríamos, a lo mejor de Marcela Hernando, precisamente hablar de conectividad y el Metrocable, lo dice este proyecto. Sí, pero ese no es proyecto de ley. Lamentablemente hoy día no tengo ninguna posibilidad de hacer eso, porque eso es una decisión del Ejecutivo. Y los proyectos de ley, lo único que hemos conseguido en esa materia es que se incorporaran, porque antes los Metrocable o los tranvías o ese tipo de soluciones no estaban en nuestra legislación. Y por eso era que incluso el metro como sociedad tampoco podía hacer o desarrollar ese expertise. Y hoy día por lo menos está en la ley. Ahora, respecto de que el país esté disponible para invertir en el norte en una solución de este tipo, si ni siquiera aparecemos en los discursos, yo creo que algo pasa ahí. Claro, yo recuerdo en campaña incluso cuando la actual mandataria estaba, ¿cierto? Sí. Prometió incluso y se comprometió, estando también presente, ¿cierto?, sí, por este proyecto del tranvía, que era uno de los que estaba. Después se cambia el Metrocable. ¿Hoy le parece que algunas de esas dos iniciativas son viables efectivamente? Porque el Metrocable encontraba bastante crítica en Antofagasta, diputada, también. Mira, lo que necesitamos es un medio de transporte masivo, pero masivo a una población como la nuestra, que están alrededor del 500.000 de personas. Y eso implica el poder transportar alrededor de 400 personas de una vez, porque en hora peak necesitamos desalojar algunos sectores de la ciudad de 9.000 personas. Con un Metrocable eso no se logra, porque los carritos caben 10 personas. Entonces imagínate cuántos carritos tendrías que hacer circular en una hora para desalojar ese volumen de gente.
O sea, lo más probable es que no se dé con el estudio como está, O sea, porque eso es lo que plantea yo creo que se les va a caer preliminar. muchas veces, aparte que implica expropiar muchas propiedades. Cosa que no hace el tranvía. Ahora, el tranvía transporta a 400 personas y por lo tanto necesitas menos viajes para descongestionar una zona de ese tipo. Ahora, si no es el tranvía, también otros medios de transporte que puedan transportar ese volumen de personas. Diputada, respecto de contaminación, también fue una de las grandes deudas en la zona y hace poco también conocíamos que usted oficiaba para tratar de acelerar la constitución de los tribunales medioambientales, Sí. que aquí para muchos ha levantado desde los movimientos ciudadanos suspicacia, el que teniendo tantos conflictos en esta materia no se haya logrado finalmente instalar. ¿Es un cuento político finalmente o realmente uno tendría que entender que los ministros idóneos no se han encontrado para esto? Yo dudo que no exista gente idónea acá, porque además la gente hoy día está disponible para desplazarse a lo largo del país. Y las esquinas están formadas hace varios meses, yo diría que casi un año. Entonces, yo creo que no ese es el tema. A mí me da la impresión de que nosotros tenemos tal volumen y tal necesidad de este tribunal que hoy día estamos dándole trabajo al de la zona central. Y me da la impresión de que si todas esas causas se vienen hacia el norte como corresponde, tal vez la zona central, aunque es una cosa, yo creo que 3 tribunales para este país que es tan extenso, pero no sabe qué creer uno de tantas cosas que escucha. Políticamente no entiendo que no quiera existir un tribunal acá. Diputada, ¿y qué opinión le merecen los recientes estudios del Colegio Médico donde indican que la contaminación por metales pesados y estos estudios de polvo sedimentado que se hacen nuevamente en establecimientos educacionales superarían lo conocido del 2014 y 2015, pero todavía no hay avances en la fuente precisamente de emanación, se podríamos decir, de estos polvos, ¿no? Mira, en materia de polvo sedimentado viene a pasar, o a lo mejor voy a hacer un paralelo con lo que está pasando en Tocopilla en el mar. Los niños están expuestos, la población está expuesta, hay contaminación de las cosas del medio ambiente, lo que no significa que los niños se estén alimentando de ese polvo o que lo estén absorbiendo. Y por lo tanto, a mí me parece que los estudios tienen que ser súper serios en términos de dirigirse a la población. Y hay un estudio que es del gobierno regional que está pendiente para el resto de la región también y que estudia mejor qué es lo que está pasando en las personas. Porque así como el mar está lleno de contaminantes en Tocopilla, pero no sabemos si la gente se está alimentando de esos peces, de esos mariscos, y tampoco sabemos si esos mariscos y esos peces están concentrando, porque hay algunos que no concentran metales. ¿Y por qué ha tardado tanto? El compromiso incluso del gobierno regional fue realizar estos exámenes hace bastante tiempo, se había licitado, los recursos estaban disponibles, se dijo incluso hace más de un año. Mira, conversábamos la otra vez con alguien que trabajó en la autoridad sanitaria en materia medioambiental. Yo creo que una de las cosas es que aparte de separar las competencias, los organismos que hoy día vigilan el medio ambiente no tienen mirada de salud pública. Y la Seremía de Salud, que antes lo hacía, ya no lo hace. Por lo tanto, falta esa mirada de salubrista, de epidemiología, de mirar qué es lo que le hace esto a las personas. Entonces están vigilando el medio. Yo me sorprendí, por ejemplo, me demoré varios meses, ustedes saben, en obtener las muestras o que me mandaran las muestras finalmente los resultados de lo que pasaba en Tocopilla. Y cuando me llegan, son un listado de números, pero no se muestreó mariscos como yo había pedido, tampoco se muestreó peces. Entonces, no está la mirada esa de cómo esto le hace a las personas, cómo le hace a los seres vivos. ¿Qué pasa entonces cuando la presidenta viene a Antofagasta y le dice a la población que efectivamente la contaminación ha disminuido según las cifras que ella ha visto? ¿O los parlamentarios no le están diciendo, o sus seremis no le están diciendo a sus ministros lo que ocurre, o en definitiva ninguno de los estudios uno podría avalarlos hoy día? No, lo que ella dice es cierto y lo dijeron los expertos en la Comisión Medioambiental de Antofagasta. La contaminación o el grado de contaminación que tiene nuestro medio ambiente ha disminuido. O sea, el plomo que hoy día tenemos en polvo sedimentado, en el polvo negro, es 10 veces menos de lo que teníamos hace 10 años. Ponte tú. El tema es que hay muchas fuentes. Entonces, el cómo vamos aminorando y que cada uno de los empresarios, de los responsables, se haga cargo de su propio trozo de responsabilidad.
Diputado, en otros temas, la ley migratoria se supone que debiera estar este segundo semestre según los compromisos. ¿Cómo ha ido corriendo esa discusión también, que es uno de los temas sentidos y ausentes, dice la población en Antofagasta? A mí lo que me preocupa es, bueno, son dos cosas. Una, que el ministro del Interior estime que estamos como sobrecargados de proyectos de ley y de trámites como para poner una cosa más en la palestra. Segundo, que no lo consideren prioritario, porque es más prioritario para nosotros en el norte que en el resto del país. Y tercero, que estén teniendo una visión muy diferente la parte política, o sea, el ministro que tiene que presentar la ley respecto de los técnicos que han elaborado el proyecto. Entonces, en ese ámbito de posibilidades, yo espero que no sea la última. Diputada, quiero llevarlo a otro tema más bien político y electoral. En los últimos días vimos un enfrentamiento del senador Alejandro Guillé con la familia Araya, podríamos decir, y uno de los parlamentarios. ¿Cómo ves desde su vereda, también siendo él del Partido Radical precisamente, apoyado por y que llega justamente a ocupar ese cargo, lo que está ocurriendo en Antofagasta? A ver, yo soy de la idea que uno tiene que tener objetivos comunes, ¿ya? Y uno puede discrepar al interior de un partido. Yo la verdad es que, lo he dicho, pienso que la centroizquierda o quienes nos sentimos representados en ese sector político deberíamos llevar un solo candidato. Hoy día hay uno que va a salir de las primarias probablemente, probablemente Jaime Araya vaya por fuera, entiendo que Daniela Daro también va por fuera, si le sumas que probablemente Revolución Democrática también lleve su candidato, o sea, y en aras de eso, yo creo que se debería haber trabajado con mucha más anticipación, cosa que yo reclamo. Pero bueno, ¿y está difícil ponerse de acuerdo a nivel local en la nueva mayoría hoy día? Vemos un poco de división justamente por lo que usted indica, ¿no? Es que había que preverlo antes, porque si tú piensas que al final lo que vas a hacer es imponer una solución, entonces te aguantas hasta el final y dices yo al final voy a hacer lo que yo quiera y voy a poner a tal candidato. Pero resulta que hay un sentimiento regional que quiere también manifestarse y que estima que las imposiciones del nivel central no pueden ser. Pero acá hay un quiebre, parecía, entre dos parlamentarios que uno esperaría a lo mejor trabajar en conjunto por un tema electoral, ¿no? Sí, yo creo que sí, y yo creo que entre los dos senadores, si alguna vez hubo algún trabajo, no voy a decir nunca en trabajo en equipo, pero un trabajo que no se molestaban entre ellos, yo creo que hoy día sí hay interferencias y bueno, es normal, es habitual. A mí lo que me preocupa es que esas diferencias puedan dañar a la coalición en la región. Y a su juicio, ¿qué rol ha tenido, qué ha jugado también a nivel local el intendente Valentín Volta respecto de eso? Se lo vio muy neutro, ni se pronunció a favor de uno u otro, solo dijo, parecido cierto a lo que indicaba usted, que la nueva mayoría tenía que ponerse de acuerdo con el propósito de recuperar una alcaldía precisamente en Antofagasta. Bueno, él tiene una responsabilidad política porque es un ente político-administrativo, el representante de la presidencia, y por lo tanto siento yo que él tiene en la naturaleza del cargo la labor de coordinar a los partidos de la alianza en la región. Ahí estaba el debe, entonces un poquito si no hay coordinación en lo que estamos viendo. Sí, yo creo que faltó previsión y faltó reuniones previas y trabajo desde los 2 años. ¿Han sacado ventaja entonces la oposición con esto? ¿Se dificulta un poco el camino electoral de la nueva mayoría en Antofagasta? Yo creo que sí, porque también la derecha va dividida, pero menos dividida. Entonces yo creo que en este desorden los que ganan es la derecha. Diputada, ¿y usted con quién se alinea en definitiva? ¿Es siguiendo la línea de Guillé, los Arayas o buscando también un encuentro entre...? Yo me alineo con Antofagasta y cuando alguno de ellos tiene alguna buena idea yo voy a estar con ellos. Obviamente yo soy radical y por lo tanto ante una figura nacional como es la que se está constituyendo el senador Guillé, fantástico, pero eso no significa que de repente no pueda discrepar con él en algunas cosas. Ahora, respecto de con quién me alineo, yo me alineo con Antofagasta.
Y ahí se mantiene trabajando, pero lo vamos Sí. a ver en términos electorales durante los próximos meses, Sí, probablemente. por supuesto, pero si a mí me parece que la persona elegida o que resulta la representante del sector no es aquella que a mí me parece que sea lo que se merece Antofagasta, lo más probable es que yo haga mutis por el foro, como dice. Diputada, gracias por acompañarnos en la No, entrevista. gracias a ti. Bien, nos reencontramos en una siguiente oportunidad, como siempre, con temas contingentes y en esta semana distrital también con otros parlamentarios que nos van a acompañar.